Silvio Córdoba, el titular, el presidente ejecutivo de CDatos, a quien saludamos con el afecto de siempre. Doctor, seguramente ahí está doña Nancy Córdoba también, a todos ellos, a toda esta gran familia. Les extendemos nuestro saludo fraterno y justamente antes de que arranque, ahí está el doctor Polibio Córdoba, antes de que arranque Ramiro la entrevista, solamente manifestarles, ¿no? Queremos poner en consideración de toda nuestra audiencia, pues, este último trabajo profesional que ha desarrollado Cedatos Gallup, y esto de cara, pues, ¿no? Analizando las temáticas de la consulta popular, ¿no? Un trabajo muy interesante, Ramiro, y solamente como una parte introductoria decirles que cuando se le ha consultado a los ecuatorianos qué tanto conocen de esta iniciativa gubernamental, el 62% ha dicho que, por supuesto, que conocen, que están al tanto, ¿no? El 34.4% dicen en cambio que no, y el 3.6% de los ecuatorianos ha dicho que no saben o no han respondido, ¿no? En torno a esto que tiene que ver con el conocimiento. 9,20, Ramiro. Doctor Córdoba, ¿cómo le va? Buenos días, Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está, Ramiro? Mucho gusto. Bien, doctor Ángel Polibio Córdoba, la pregunta que viene de cajón. Está claro que no todo el pueblo está enterado de que hay una consulta popular, que hay un segmento importante que desconoce o si conoce no le interesa y así por el estilo. Los temas están jugados, pero una cosa es que los temas estén jugados y otra cosa es que las preguntas estén aprobadas por la Corte Constitucional. Usted ha hecho un primer estudio de la percepción del pueblo sobre lo que se le pregunta y ya hay un estudio. Así es. Que lo he venido escuchando, si usted lo puede manifestar a nuestra audiencia, y temas básicos como la primera pregunta que es de cajón, que el tema de las Fuerzas Armadas, su colaboración en la seguridad interna del país, el cual probablemente suene coherente, pero cuando pase al nivel de la Corte Constitucional, donde ya está en sede constitucional, probablemente su modulación será muy diferente a lo que el pueblo vaya a votar. Es decir, habrá una distorsión entre lo que entiende y lo que verdaderamente va a aprobar. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, Ramiro. Para introducir este tema, pues yo también quiero mencionarles que este trabajo se realizó entre el 14 y 17 de septiembre, una vez de que se conocieron las preguntas. Se hizo este trabajo en 21 ciudades de Sierra, Costa y Amazonía, 2.300 entrevistas cara a cara, con los sistemas de investigación más modernos que se tiene actualmente. Y de esa manera, entonces, pues, claro, digamos, para introducción del tema, los problemas que más le preocupan, y realmente los problemas que más le preocupan y que quieren que se ataquen con prioridad, que se, pues, tomen en cuenta con, con prioridad, son los problemas que tienen que ver con la inseguridad, la delincuencia, la violencia. 35% de prioridad según los encuestados. El desempleo, el subempleo, la falta de ocupación, 26%. La situación económica, la pobreza, la crisis económica, 20%. Entonces, ahí está pues también la gran preocupación que tiene la gente. Ahora, si bien es cierto que hay un 62% de la población que conoce la invitación que se ha hecho por parte del presidente, nosotros le presentamos a cada entrevistado en cada hogar que fue seleccionado las preguntas escritas, ¿no? Entonces, de esa manera le pedíamos, bueno, esta es la pregunta, si acaso usted no la tiene, no recuerda, y contéstenos. Entonces tenía la oportunidad de esa manera de leerla y decía, bueno, el papel complementario de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, pues para luchar contra el crimen organizado, 85.8% de aprobación. Si esa es la prioridad que busca la gente que se la atienda, entonces está de acuerdo con un 86%, que sean las Fuerzas Armadas que se unan, ¿no? a,
al trabajo que realiza la policía. Y luego, pues también tendrá que venir el tratamiento por parte de la Corte Constitucional, pero es importantísimo, créame, Ramiro, de que la población esté enterada, que se le diga, que no se le tenga nada, pues, porque se o escuchó por aquí o escuchó por allá, con comentarios que en muchas ocasiones no tienen, pues, el objetivo nacional, sino objetivo particular, objetivo partidista, en fin, que la población tome decisiones a veces equivocadas. Por ejemplo, en la pregunta 2, no sé si me permite mencionar, sí, cómo no, siga. Que también tiene que ver con la extradición, ¿no?, de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado internacional, ¿no? Hay un 74% de apoyo, ¿no? Pero hay también, pues, debemos que decir, un 28% de que hay necesidades que se explique más, ¿no? De que la población, entonces, cuando llegue el 5 de febrero, no llegue y se encuentre con una cantidad de papeles que no sabe por dónde, cómo actuar. De ahí que nosotros hemos considerado, y con todos nuestros suscriptores que siempre están pendientes de nuestro estudio y que nos apoyan también para poder hacer estos trabajos, de que la población poco a poco vaya conociendo de qué se trata. Doctor, un poco para hacer un alto ahí y seguir con este diálogo. Yo creo que los temas, y esto es una percepción porque no creo que el gobierno hizo un estudio ciudadano sobre los temas, porque son casi de cajón las cosas que se deben de tocar. Se puede haber hecho alguna encuesta o un análisis de los problemas del Ecuador y hicieron una selección de lo que es, y han hecho una buena selección. Pero una cosa es determinar los problemas del Ecuador y que el pueblo esté de acuerdo con que esos son sus problemas, y otra cosa muy distinta es que esté de acuerdo con las soluciones que le están planteando. Muy parecido a lo que pasó en Chile. Estoy de acuerdo con una nueva constitución, pero no estoy de acuerdo con lo que has puesto en la constitución. ¿Usted no cree que puede pasar algo parecido? ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con lo que con los temas que estás planteando, pero no estoy de acuerdo con las soluciones que estás proponiendo. Sí, es un hecho, ¿no? Que, por ejemplo, lo que pasó en Chile es realmente una lección para todo el mundo y para nuestros países en especial. Porque qué tal que un presidente que llega con una votación importante, entonces claro, se puede considerar de que inmediatamente una consulta a la población le va a apoyar, y no fue así. ¿Por qué? Sobre todo en pueblos que tienen un nivel cultural, un nivel de información mayor. En el caso del Ecuador, pues no es que nosotros digamos que no tienen, pero sí es importante de que se le explique a la población, que se le haga conocer de qué se está tratando, qué es lo que se quiere solucionar, ¿no? Y eso la población tiene que entonces evaluar como es debido para que vaya a votar en función del país, en función de población en general, no en función de partido político o de la corriente que se le quiera llevar al Ecuador en el futuro. Entonces, las primeras preguntas que tienen que ver con la cuestión de seguridad concuerdan pues con su mayor preocupación, pero también tiene que decirse cómo es lo que va a ser posible. Por ejemplo, en esto de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, que es la pregunta 3, que también tiene un 72% de apoyo, tiene que decirse, bueno, muy bien, la Fiscalía tiene un papel muy importante que realizar, pero cuando se quiere pues que se garantice la autonomía de la Fiscalía para que seleccione, evalúe y sancione a los que tienen que sancionar, que se le diga, bueno, cómo es realmente lo que se va a hacer, que la Fiscalía va a conformar todo ese equipo de trabajo. Pero hagamos un alto ahí, Ángel Polibio. O sea, ha salido la fiscal general de la Nación a decir que va a poner un amicus curiae en la Corte Constitucional porque no siente que el tema que sí es importante resolver no está siendo tratado de acuerdo a los mecanismos que ella como autoridad y cabeza de función siente que debe ser tratado. Entonces, si vamos a comenzar en esta discusión
entre quién es el directamente beneficiario y quién es el proponente, pero el pueblo ya tiene un criterio, ¿a dónde vamos? ¿No le parece que hay una pata que falta en esta mesa? Pues siempre sucede esto, ¿no? Y lo que sí debe hacer es que sea la pata que corresponde, ¿no? Que es la que vaya ahí para poder tomar decisiones, porque lo grave es que siempre vienen ya los intereses, ¿no? Intereses de grupo, intereses personales incluso, ¿no? Y que entonces, ¿hacia dónde es lo que se quiere llegar? Si se necesita, por ejemplo, que hayan organizaciones que cumplan con el trabajo para el cual la población los eligió, ¿no? Eso es a mí me parece que es muy oportuno que se haga. Esto de la fiscalía, pues tendrá que determinar la Corte Constitucional también cómo es lo que se debe estructurar incluso esa pregunta, si es que tiene que haber cambios y cómo se le puede plantear a la población para que la población esté en capacidad de poder tomar una decisión. Pero si ya, por ejemplo, que siempre está, ¿quiénes son los que están en la palestra? En la palestra están los asambleístas, están los políticos, están ahora los indígenas, ¿no? Bueno, ¿y la población qué chance tiene de poder intervenir? Entonces, si la Asamblea Nacional va este año, por ejemplo, después del censo de población del año 22, va a llegar a tener más de 150 componentes, pues la gente está molesta porque los mismos 137 no los considera que son necesarios, ¿no? Entonces, tiene que haber es importante de que se analice cómo es lo que va a manejarse el Estado, con qué poderes y con qué forma de que se organicen, ¿no? Por eso es que no sé si tocándole esa pregunta número 5, que es sobre el mínimo de afiliados y de los movimientos políticos, que son los que van a ubicar a quiénes son los que van a llegar a los puestos, esos movimientos pues sean realmente auditados, ¿no? De que haya un registro, pero como corresponde, que no sean 272 movimientos más partidos, que sean los que, sin saber cómo es lo que van a seleccionar y ponen personas que no necesitan que sea de calidad, sino que sean buenos miembros de su equipo, de su partido. Entonces eso también, y pues adelantándome a esta pregunta que es la número 5, también el pueblo la apoya al 75%, porque los movimientos y partidos tienen mucho que ver en el país. Y son los que van a poner alcaldes, son los que van a poner los prefectos, son los que van a poner a los asambleístas en general. Entonces, de esto también sí vale la pena que se analice, de que es el momento tal vez de que haya un control, una reorganización de lo que corresponde a la conformación de los movimientos políticos y los partidos. Le paso a mi en igualdad de situación que se ha tenido en el pasado. Entonces, los analistas, los comentaristas, yo creo que fundamentándose en lo que dice la opinión pública, pues también traten de atender a ese comentario y a ese concepto que tiene la población en general. Alberto. Claro que sí, doctor Polibio Córdoba, qué gusto siempre es conversar con usted. Ya vamos a seguir, a ver, nos quedamos en los 13 primeros ejes temáticos, las 3 preguntas, ¿no?, que tienen que ver con seguridad. Ya vamos a avanzar con lo otro que tiene que ver con institucionalidad y con temas ambientales. Pero antes, ¿a usted le ha llamado la atención el hecho que se evidencia, ¿no?, en los resultados de este estudio de opinión, de esta encuesta última, el porcentaje de ecuatorianos que están al tanto? Porque yo tengo que admitir, a mí sí me ha llamado la atención. Yo hubiera pensado que era menos el número de ecuatorianos que iban a estar al tanto de esta iniciativa gubernamental, del tema de la consulta popular y los temas que se están abordando. Bueno, el hecho de que sean 62% los que han escuchado, al menos, saben del proceso que se está siguiendo de la consulta popular, pues, le digo, por lo menos hay una cifra que alienta para que se diga, bueno, si un 62%, hay un 38% que necesita explicarlo. Claro. Y si nosotros estamos haciendo un estudio en ese sentido, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Hacerle una pregunta sin darle chance de que analice? No. Venga,
Estas son las preguntas. Léalas, evalúe, sin que nuestro entrevistador pues tienda de que la respuesta esté dirigida hacia el sí o hacia el no. No. Sin inducir. Sin inducir, porque así debe ser. Claro, eso es lo Entonces, que... también, por ejemplo, yo estoy en esto, pues aquí, al menos en el Ecuador, 48 años, y tengo 10 años más con Naciones Unidas, estuve en la misma tarea. He tenido la oportunidad de conocer a fondo mi país, en las diferentes ciudades, áreas urbanas y rurales. Oiga, y vale, Polibio, y vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque ahora que estamos, o sea, el ciudadano, y esto no pasa solamente en Ecuador, a nivel mundial, ¿no? Hay una desconfianza a veces el tema, incluso esta incursión tan agresiva de las plataformas digitales, las redes sociales, ha hecho que en vez de afianzarse los temas de información, más se difundan falsas informaciones y a veces también caigamos en aquello de que ya no creemos en nada ni en nadie. Entonces sí vale la pena decir, en el caso nuestro, sabemos de la seriedad con la cual se maneja datos Gallup desde hace más de 48 años ya acá en el Ecuador, y por eso siempre digo, no es un gusto tenerlo acá y orientar sobre todo en torno a un tema tan delicado, un tema en el cual, por ejemplo, no podemos esperar que las organizaciones políticas, llámese los movimientos y partidos, vayan a hacer una campaña de concientización para que los ecuatorianos sepan, porque a ellos no les interesa, y más bien ellos se ubicarán en la orilla de querer torpedear, porque ellos asumen todo como político. Entonces cualquier tema de cambio como que no les interesa. De ahí que justamente el análisis y el debate debe de venir de otras partes. Los sectores académicos no los veo por ningún lado. ¿Qué pasa con los gremios? Y cuando hablo con los gremios, todos los gremios, empresariales o sindicales, deberían de estar metidos también en este tema, pero lamentablemente yo no veo aquello. Yo veo más bien que la iniciativa se queda en los medios, que como este también promueven día a día el conocimiento de esta temática. Eso es así, Ramiro, y muy bien, muy buen análisis. Te lo ha dicho. Por ejemplo, Alberto. el trabajo nuestro, que es el de todos los días, sin excepción, todos los días, sin sábados, domingos, estamos nosotros haciendo la toma de información. Pero ¿qué sacaríamos si nos llenamos de informes, tenemos informes y que no sean utilizados? Exacto. Que no sean conocidos. Ahí viene la columna tan importante que es el de los medios de comunicación. Los medios hacen posible que esa fuerza de la opinión pública se vuelva de alguna manera realidad, para que conozcan todos los elementos que conforman la sociedad, partidos, academia, cámaras, gremios, sepan de lo que se trata. Y luego, pues que lo hagan con tal forma de que busquen cómo no solamente favorecerse a sí mismos, a sus grupos, sino a favorecer al país en general. Correcto, ese es el compromiso y en eso estamos, doctor, en eso estamos definitivamente. Le está hablando Alberto Quintana, por si acaso. Oiga, doctor, a ver, entonces, avanzamos hasta la pregunta 3, ¿no? La 1 ya habíamos dicho que es el papel complementario de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Ya había indicado usted de que se muestran positivos los ecuatorianos en el orden del 85.8%, la segunda que tiene que ver con este tema de la extradición, ¿no? Un tema en el cual se muestran positivos el 71.9% de los ecuatorianos, y el tercer tema era el referente a la autonomía de la Fiscalía General del Estado, llámese pues el Ministerio Público. Ahí se muestran un 71.5% de ecuatorianos de manera favorable a aquello, ¿no? Vámonos metiendo en la pregunta número 4. Ya lo mencioné brevemente, pues, Alberto, lo que se refiere a las asambleístas y a los grupos, y a los movimientos y partidos, de que tiene pues el hecho de que pidan de que se reduzca el número de asambleístas, tienen 81.4% de aprobación, y de que los movimientos y partidos tengan también la obligación de trabajar como corresponde y que sean auditados por el Congreso Nacional, tiene el 75%. Correcto. Eso es porque no quiere ser la población simplemente elementos que sean utilizados en la forma como los partidos quieren, sino que tienen que ser debidamente informados la población en general. Claro, ahora tenemos una situación, candidatos en un número enorme. Ahora que tengamos 15, 18,
candidatos en una lista ya no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque en el pasado ya hemos tenido esto. Porque en los últimos años ha proliferado el número de candidatos. Claro, y ahí hay una distorsión, ¿no? Porque se cree que con eso se tiene más democracia, más participación, pero vemos que aquello no es así. Vemos tantas cosas, ¿no? Terminamos teniendo, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, llámese los gobiernos autónomos descentralizados en los 3 niveles, provincial, cantonal y parroquial, figuras que a la hora de la hora pues no terminan generando esas políticas públicas que requiere la ciudadanía como para poder mejorar el nivel de vida. Metámonos entonces en la pregunta 6, doctor, que se refiere a la eliminación de la facultad del Consejo de Participación Ciudadana también, y pues, Control Social de designar autoridades. Hay una opinión tal de que, primero, no se sabe muy bien de qué se trata el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es pues, un poder establecido en la Constitución del 2008, con objetivos solamente de poder tener en sus manos otro poder, de poder designar a las autoridades. Y le pasan a este Consejo digamos, la facultad de designar a 77 autoridades. Y en la forma como solemos. Es que es una cuestión que molesta ver cómo sesiona este consejo con personas que no tienen ninguna realidad, no tienen ninguna, no podríamos decir derecho lo tienen, pero no tienen una demostración de a quienes representan y cómo es lo que están queriendo trabajar. Entonces, ¿qué es lo que parece que quiere esta pregunta? De que se organice esto, de que se haga un análisis, pero previo, ¿no? de la meritocracia, un escrutinio público, que haya control de las diferentes instituciones, para que entonces, con este preámbulo de las cosas, vaya a la Asamblea Nacional a ser la que realmente elija a los que van a ser las principales autoridades del país. La población tiene un 67% de apoyo, necesita mucha más explicación al respecto, porque queda alrededor de un 34% de duda realmente de cómo es lo que se va a manejar en ese sentido. Claro, ahora, y como usted dice, doctor, es aquello, ¿no? Porque hasta el momento se termina de digerir, ¿no? En el imaginario de los ecuatorianos, aquello de ¿para qué sirve? ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadana? Y eso también lo percibimos nosotros, ¿no? Incluso conversando, pues, a diario con la gente a lo largo del Ecuador, ¿no? Sí. Y ya, pues, para poder cerrar el análisis de estas preguntas, viene la pregunta 7 y la 8, que es la incorporación de subsistemas de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que tienen 76% de apoyo, votación sí, no porque están de acuerdo que haya esa incorporación de un subsistema hídrico al Sistema Nacional de Agua. Y permitir compensaciones a quienes presten servicios ambientales, claro, tiene también una respuesta casi similar, 77%, porque están de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades se beneficien de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado. Yeah. Entonces, estas son pues también, como tenemos que insistir, temas que tienen que ser suficientemente explicados y tratados también por parte de esta evaluación que la hace el Consejo Constituyente. Claro, doctor, y ahí le hago una consulta con su experiencia. ¿Qué tanto incidiría el hecho de que hay un porcentaje de votación bastante joven y de que la juventud se identifica mucho con el tema verde, con el tema ambientalista? ¿Qué tanto aquello puede darle más vigor, más fuerza a estas dos últimas consultas que tienen que ver con la materia ambiental? Muy bien, Alberto. Los análisis, como estamos haciendo aquí, pues son análisis generales, pero hay la gran oportunidad de que estos estudios que nosotros los realizamos tienen la oportunidad de conocer cómo piensan, primero, en el área urbana, cómo piensan en el área rural, cuáles son los vacíos que tienen en esas áreas. Luego, cómo piensan los jóvenes, cómo piensan las personas de mediana edad, las personas de mayor edad. O sea, todos esos resultados están en nuestro estudio. Esta es una cantera de información, ¿no? Para la cual entonces se tiene que entrar de lleno a analizar poco a poco y de esa forma entonces poder hacer sugerencias
que valga la pena hacerlas, porque estamos en esa época todavía, en esa oportunidad, de que se pueda entonces no solamente el gobierno, sino también todo lo que tiene que ver pues con el análisis constitucional, que tiene que darse a lo mejor alguna modificación a la pregunta, pero sobre todo luego, ¿cómo se va a hacer la promoción de esa consulta para que llegue a conocimiento absolutamente de toda la población? ¿Cómo es lo que se debe actuar según su concepto? Claro, para que, como decimos nosotros, la pueda asimilar, digerir el ciudadano de a pie. Y finalmente, doctor, ¿no? Oportunidad y pertinencia. ¿Qué le dice este estudio de opinión justamente con respecto a aquello, en estos aspectos que son importantes, ¿no? Porque mucha gente, y los analistas sobre todo, y a veces muchas voces que quieren dar su criterio porque justamente tienen algún tipo de interés. Comienza la crítica, es que no es oportuno, es que no se debe realizar, es que lo de aquí o es lo de acá. ¿Qué básicamente determina el estudio de opinión? La propia población dice de que es oportuna. La mayoría de la población dice, claro, 61%, hay un 39% que necesita todavía se le informe debidamente para que, si están muchos dudosos para poder votar definitivamente sí o no, ellos digan, bueno, sí vale la pena. Pero la mayoría en este caso, es el 61%, sí considera que es oportuno. O sea, la puerta está abierta, el camino está trazado para que la población se dirija el 5 de febrero a votar por aquello que le va a valer al país, no a grupos específicos interesados, sino a la población en general. Que los jóvenes, como decía usted muy bien hace un momento, pues incluso hagan una campaña, si es que es posible hacerla, para que aquello que les va a beneficiar a ellos, no como interesados, sino más bien interesados en el futuro En del el país, futuro. pues voten como corresponde. Y luego también cuando le preguntábamos finalmente, ¿cree usted que va a ser beneficiosa esta consulta para el país? También hay un 60% que está segura de que va a ser beneficiosa, pero hay alrededor de un 40% que necesita todavía que se le explique en qué medida realmente va a ser beneficiosa para el país. Y en esto, los poderes del Estado, el poder, vamos a decir, sobre todo el poder ejecutivo, la Corte Constitucional tiene que actuar de tal manera de que haya un principio, que es el principio del beneficio nacional. El reconocimiento de Radio 99 y del equipo periodístico que hace el diálogo para usted en condición, en calidad de presidente ejecutivo y para todo el equipo de Sedatos Gallup, ¿no? Por acercarnos a esta información, por compartirla también con toda nuestra audiencia, doctor. Que tenga un excelente día y muchísimas gracias. Gracias a Ramiro y Alberto, muy amables. Ahí es el doctor Polibio Córdoba, presidente ejecutivo de Sedatos Gallup, que nos atiende a esta hora de la mañana desde la capital de la República. 9:47. Vamos a una nueva pausa.